juntos. Hoy día vamos a empezar una nueva serie de sermones, como usted puede ver ahí en su pantalla. Esta nueva serie se llama Evangelio Total y tiene por subtítulo Viviendo con principios en tiempos de pluralismo. Viviendo con principios en tiempos de pluralismo. Y esta serie en particular va a basarse en las dos epístolas que el apóstol Pablo escribió a un hijo espiritual, ¿cierto? Como él mismo lo reconoció, que se llamaba Timoteo. Así que si usted quiere ya ir aprontándose un poco a lo que vamos a ir viendo y lo que vamos a tratar durante las próximas semanas, yo lo desafío a que tal vez durante esta semana que comienza, tome su Biblia, pueda leer la primera y la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, y así también se va a ir familiarizando un poco con lo que vamos a estar estudiando durante las próximas 6 semanas. Esta serie de sermones va a extenderse durante 6 semanas. Pero antes de sumergirnos en el primer tema, me gustaría ofrecerles cierto contexto importante acerca de dónde fue que Timoteo desarrolló su ministerio. Bueno, como ya le dije, esta epístola fue dirigida de Pablo a Timoteo, que era un muy joven pastor. Me refiero a joven pastor, más o menos la gente piensa que él tenía cerca de unos 30 años, y quedó a cargo de una iglesia que el apóstol Pablo plantó en la ciudad de Éfeso en el siglo I. Y la ciudad de Éfeso era una ciudad sumamente importante en aquella época. Era una ciudad grande, una ciudad cosmopolita, había en ella grandes hitos arquitectónicos que hasta el día de hoy usted puede visitar, o bueno, no hoy día, cuando termine la pandemia si quiere, puede elegir Éfeso como algún destino turístico y se va a encontrar ahí con hermosas arquitecturas que hasta el día de hoy se perseveran como grandes hitos de la ciudad de Éfeso por ser una ciudad muy importante, una ciudad portuaria, cosmopolita. Por ejemplo, está el teatro, está la biblioteca, y hay en particular había una edificación que usted puede estar ahí viendo en su pantalla, que era el templo a la diosa Diana. La diosa Diana usted la ve ahí al ladito. Ella era la diosa de la fertilidad, ¿no? Y de hecho, la mayoría de los historiadores coinciden que este templo que usted ve ahí, que está muy bien diseñado gráficamente, porque el templo ya no se ve así hoy día, están solamente sus ruinas, pero este templo era atendido por cerca de 6.000 sacerdotisas, ¿ya? Eran 6.000 sacerdotisas, 6.000 mujeres las que atendían el templo de la diosa Diana. Pero principalmente ellas se desempeñaban como prostitutas, ¿no? Era la manera en que ellas lograban sostener el culto a la diosa Diana. Como ella era la diosa de la fertilidad, ellas ofrecían sus servicios sexuales a través de los cuales también cobraban cierto valor y con eso sostenían y lograban mantener el culto y el templo que estaba dedicado a la diosa Diana. Y sucede entonces que mucho de la vida religiosa y de la vida de la ciudad de Éfeso estaba relacionada con este templo en particular. ¿Bien? Bueno, en ese contexto es donde un joven pastor llega a hacerse cargo de una congregación que había sido plantada allí por el apóstol Pablo, y por lo tanto él tuvo una gran responsabilidad, ¿cierto? El guiar a una comunidad de fe en medio de un contexto altamente adverso, ¿ya? Ser pastor en aquella época en la ciudad de Éfeso era algo sumamente complicado por el contexto religioso, social y cultural que se vivía. Era realmente un tremendo desafío. Es por eso que lo que nosotros vamos a ver en particular es que el apóstol Pablo desafía a Timoteo para que a través de él aquellas personas que formaban parte de la iglesia asuman un compromiso radical con el evangelio. Y es por eso que esta serie se llama así, por eso esta serie, como yo se lo mostré ahí al inicio, se llama Evangelio Total. Porque a través de esta serie procuramos y buscamos que, así como el apóstol Pablo procuró que en aquella época, a través de Timoteo, los creyentes de la época abrazaran de manera total el evangelio
ese mismo desafío sigue vigente hoy día, porque seguimos viviendo en una cultura altamente secularizada, en una cultura pluralista, en donde existen muchas opciones, en donde además estas opciones se ven también propiciadas a través del relativismo religioso, el relativismo moral, lo que propicia ciertamente que nuestra fe se diluya, nuestra fe se manifieste de manera intermitente. Y es precisamente eso lo que nosotros queremos atacar hoy día a través de esta serie. Que cada uno de nosotros, así como fue en aquella época en Éfeso con el pastor Timoteo, hoy día en esta época, con el pastor Diego, que va a predicar de esta epístola en Timoteo, podamos también abrazar de manera total el Evangelio. Pero hay un concepto aquí, antes de ya, ahora sí, entrar al texto propiamente tal que vamos a estudiar hoy día, que creo que es necesario que nosotros expliquemos. ¿Qué es lo que es el pluralismo? ¿Qué es lo que es el pluralismo? ¿A qué nos referimos con pluralismo? Para explicárselo en palabras bien sencillas, el pluralismo es muy similar al pluralismo cultural a cuando usted va de compras a un supermercado. O cuando usted va, o podía ir antes de la pandemia, a un mall y usted entraba al patio de comidas. ¿Cierto? Usted iba con su familia, entraba al patio de comidas, y en el patio de comidas usted tenía una multiplicidad de opciones. Y de cada una de ellas usted podía elegir algo o quedarse con una de estos restaurantes para almorzar o para comer algo. Incluso algo muy curioso se podía dar cuando una familia visitaba el patio de comidas. Y eso era que en una misma mesa, distintos miembros de la familia podían haber elegido comer en diferentes restaurantes conforme a sus gustos y conforme también a sus preferencias. En la práctica, esa espiritualidad del consumo es la que también está haciendo mella de una espiritualidad consistente y profunda, que esté enraizada en Cristo Jesús. Hoy día vivimos en medio de una cultura que nos ofrece muchas opciones. Y como también estamos formateados para ser hombres y mujeres consumistas, entonces allí es donde podemos elegir de las diferentes opciones y equivocar el camino. Elegir de las diferentes opciones religiosas que existen, de la oferta religiosa que existe, poder quedarnos con algunas cosas por aquí, algunas otras cosas por acá. Hay una frase muy conocida, tal vez que usted la ha escuchado más de alguna vez, que algunos incluso yo por ahí he oído que piensan que está en la Biblia, y no está en la Biblia esta frase, por favor, que dice, todos los caminos llevan a Dios. Esa frase es el pluralismo en su máxima expresión. Todos los caminos llevan a Dios, no importa lo que tú elijas, no importa si vas por esta religión o por esta espiritualidad o por aquí o por allá. Finalmente, todos al término del camino nos encontraremos con el Señor. Y la verdad es que eso no es así. Y si bien hoy día es impopular tener una posición absoluta respecto de algo, lo que nosotros sí podemos derechamente decir sin temor a equivocarnos es lo que la misma Biblia declara acerca de Jesucristo. Jesucristo es el único camino. Jesucristo es la única verdad. Jesucristo es la vida. Y fuera de Él no hay más camino ni posibilidad de salvación. Así que por eso queremos nosotros transmitir una serie de principios espirituales para ayudarnos a equiparnos con estas herramientas para hacer frente a una cultura secularizada, pluralista, que hace mella de una verdadera espiritualidad en nosotros. Es por eso que este primer sermón se llama Tome posición. Tome posición, asuma la posición de identificarse con la fe cristiana. Asuma esa posición. No diluya su fe con otras espiritualidades. Y para eso vamos a leer el texto que está ahí en Primera de Timoteo, del capítulo 1, entre los versos del 3 al 20. Yo voy a proyectar también el texto bíblico ahí en su pantalla para que usted lo pueda ver. Y lo voy a leer para que usted me siga ahí con su vista la lectura del texto. Dice así: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas,
más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, del cual yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, porque para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Es un texto muy interesante que vamos a estudiar un poquito más en profundidad en los próximos minutos. Y lo primero que nosotros tenemos que ver acá es que el texto muestra cuál era la misión que el apóstol Pablo le había entregado a Timoteo. ¿Cuál era esa misión? Está destacada ahí en el verso 3. Para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Para eso se quedó Timoteo en Éfeso. Fíjense lo interesante de esto. Pablo no le pide a Timoteo que intente acercarse a este grupo disidente de la iglesia que comenzó a enseñar una doctrina diferente, para que por si acaso ellos se convencían de lo contrario, dejaran de enseñar. La instrucción que usted vio en la pantalla es muy distinta. Pablo le dice a Timoteo, te dejé en Éfeso para que mandases a que tales personas, y disculpa que se lo diga de esta manera un poco más coloquial y más moderna, la práctica, lo que recibió como instrucción Timoteo del apóstol Pablo es, hazlos callar. Manda a callar a todos aquellos que enseñan una doctrina diferente. Y este concepto de doctrina diferente también es interesante, porque la palabra que ocupa el apóstol Pablo es heterodidascaleo, que literalmente significa otras enseñanzas. Porque es importante hacer notar la profundidad de esta palabra heterodidascaleo como otras enseñanzas. Porque resulta que uno podría imaginarse que Timoteo tenía que enfrentarse con personas que predicaban una cuestión completamente diferente, ¿cierto? Una doctrina totalmente opuesta al evangelio, pero la verdad es que no era así. El concepto heterodidascaleo apunta a ilustrarnos el hecho de que las enseñanzas que empezaron a involucrarse ahí en la iglesia de Éfeso eran pequeñas desviaciones.
Eran pequeñas desviaciones. Era una enseñanza que tenía mucha familiaridad con el Evangelio, porque tal vez usaban los mismos conceptos, porque tal vez contaban la historia de los mismos personajes. Sin embargo, lo que producían como efecto al lugar hacia donde conducían a las personas era completamente diferente a donde el Evangelio de Cristo Jesús quiere que nosotros seamos llevados. Por lo tanto, si bien en la forma era muy parecido al Evangelio de Cristo Jesús, el resultado era completamente distinto. Y eso era lo peligroso de esto. Porque por último, si estos maestros enseñaran cualquier disparate, es fácil denunciar. Es fácil distinguir lo que es verdadero de lo falso cuando lo falso es evidentemente falso. Pero cuando lo falso se disfraza de lo verdadero, se disfraza de un lenguaje que nos parece familiar, ahí está el peligro. Y eso sigue sucediendo hoy día. Sigue sucediendo hoy día. Lo que yo quiero, hermano, que usted entienda es que hoy día existen muchas enseñanzas de personajes o de corrientes doctrinales o de incluso iglesias que utilizan personajes bíblicos, que utilizan pasajes bíblicos, pero que nos conducen hacia una dirección contraria a lo que es la esencia del Evangelio. Muchos hoy día, maestros, ocupan la Biblia como un pretexto para engañar la mente de las personas, como un mero pretexto. Disfrazan un mensaje demoníaco, un mensaje satánico, con un barniz de evangelio. Y como nuestra mente está tan abierta a lo plural, nos parece novedoso y lamentablemente muchos son los que rinden su conciencia a esos engaños. Esto ya lo advertía el apóstol Pablo cuando le escribió a los Gálatas. A los Gálatas le escribió lo siguiente: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, fíjense, para seguir un evangelio diferente. Y lamentablemente hoy día seguimos enfrentándonos a ese peligro. Seguimos enfrentándonos a ese peligro. Es por eso que este texto, en primer lugar, nos concede dos cosas para que nosotros podamos hacer frente a estas enseñanzas. Lo primero tiene que ver con el contenido, ¿sí? Con el contenido. Fíjense lo que dice 1 de Timoteo 1, del versículo 4, la primera parte. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. Este era el contenido. Ya. Okay. Sí, bueno, parece que tuve un pequeño problema con el internet, pero ya logré resolverlo. Ok, voy a volver un poquito más atrás. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo entonces denuncia estas prácticas, denuncia estas enseñanzas contrarias al Evangelio, pero que eran sutilmente disfrazadas de otra forma. Y en este texto él nos ofrece, en primer lugar, cuál era el contenido y los efectos que generaban estas otras enseñanzas. Y ahí está en su pantalla lo primero: cuál es el contenido de esta otra enseñanza. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. ¿Ya? Este era el contenido de estas otras enseñanzas en Éfeso. Eran fábulas, eran genealogías interminables, que tenían que ver principalmente con eso. En la iglesia de Éfeso, así como en otras ciudades de aquella época, un grupo de personas comenzó a tomar genealogías del Antiguo Testamento y comenzaron a crear mitos en torno a los nombres de las personas que estaban o que aparecían en esas genealogías. Entonces, estas personas comenzaron a decir que Dios les mostraba detalles que no estaban escritos en las Sagradas Escrituras, que solamente ellos recibían porque eran personas iluminadas o personas especiales. Y este grupo en particular tenía un gran poder de atracción sobre otras personas. Y esto tiene mucho sentido, porque tal vez usted coincida conmigo, porque el ser humano por naturaleza es sumamente curioso. Y si alguien comienza a decir que Dios le mostró algo que no le contó a todo el mundo, muy probablemente la mayoría quiera escuchar: oye, mira, tal persona dice que Dios le dijo esto, que se le reveló tal cosa, y la naturaleza del hombre es tan curiosa que nos llama la atención ese tipo de prácticas.
Entonces hoy, qué duda cabe que también estamos rodeados de maestros que literalmente continúan ocupando la misma estrategia de los maestros que estaban ahí en Éfeso en el siglo I, para que usted vea que no hay nada nuevo bajo el sol, que mediante fábulas, que mediante mitos, que mediante genealogías e historias novedosas buscan cautivar la conciencia de las personas para desviarlas del verdadero evangelio. Es por eso que es importante que, por ejemplo, nosotros veamos cómo el mismo apóstol Pablo hace frente a esto un poco más adelante en la misma epístola que le escribe a Timoteo. Mira lo que dice el capítulo 4 del verso 1 al 7. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Un buen ministro de Jesucristo. Si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas y ejercítate para la piedad. Qué duda cabe que ese era el gran problema que tenía la iglesia de Éfeso en aquella época, que había prestado oído a doctrinas demoníacas, había prestado oído a estas fábulas, a estos cuentos de viejas, como lo dice el propio Timoteo. Yo no estoy ocupando ese concepto peyorativamente, sino que estoy citando lo que dice la Escritura. Pablo describe que el principal alimento de estas falsas doctrinas, que las califica como demoníacas, es el legalismo. Fíjese, el texto dice, tales personas mandaron a que no había que casarse o a que no había que comer tal o cual alimento, porque eso transgredía a la ley del Señor. Y eso en realidad lo que estuvo generando en la conciencia de las personas era esto que nosotros llamamos el legalismo, que añadía reglas a la espiritualidad. ¿Por qué? Porque en el caso de que éstas fueran cumplidas y obedecidas, entonces nos acercaríamos al Señor. Pero Pablo manda a Timoteo a que rechace esos mitos y esas genealogías llenas de fábulas profanas, de cuentos de viejas. Y la razón es que tales cosas nos desvían del foco principal. Porque nuestro foco principal para abrazar el Evangelio de manera total es lo que Dios está haciendo en nosotros, conduciéndonos día a día a la imagen de Cristo, haciéndonos y transformándonos día a día a la imagen de Cristo. Por lo tanto, en resumen, el contenido de estas, el contenido de estas otras enseñanzas eran esto, ¿ah? Que generaban controversias y obstáculos. Porque ese es el efecto del contenido de estas falsas enseñanzas. Miren lo que dice ahí la segunda parte del versículo 4. Porque estas enseñanzas acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Acarrean principalmente disputas, controversias, obstáculos. Entonces, querido hermano, esto es muy importante que lo entendamos. Dios cobrará de nosotros aquello que sabíamos y que deliberadamente no practicamos, en vez de cobrarnos aquellas cosas que aún no llegamos a entender de su palabra. Lo que quiero decir es que debería importarnos más llegar a poner por obra los mandamientos que nosotros ya entendemos, como por ejemplo, amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Debería importarnos eso más de lo que a veces nos importa dilucidar o descubrir si la palabra día en Génesis 1 se refiere a un día literal o a un día simbólico. Hermanos, hay cosas que ya entendimos de la Biblia y que nos han dejado de preocupar.
Hay cosas que ya entendimos de la revelación de Dios y que las hemos dejado de practicar. Cuando al mismo tiempo nos hemos empezado a afanar por querer buscar otros misterios, por querer entender otras cosas más profundas. Y ahí hay un error de prioridades. ¿Por qué? Porque cuando nos enfocamos en esas cosas más profundas que nosotros queremos descubrir, usualmente eso nos lleva a lo que yo mencioné anteriormente, a controversias y levantar obstáculos para nuestra fe. ¿Qué duda cabe, hermanos, que hay enseñanzas que generan división en la iglesia y que de hecho no promueven el verdadero discipulado ni la transformación que Dios espera de cada uno de nosotros conforme a la imagen de su Hijo? Tal vez los que tienen más tradición en la iglesia puedan recordar, y aquí yo no voy a hablar de Concepción por si acaso, estas cosas no pasan en Concepción, pasan en otras iglesias presbiterianas. ¿Ya? Pero los que tienen más tradición en la iglesia de pronto podrían acordarse de alguna clase o de alguna reunión en la que uno recuerda que hubo ahí una polémica interesante que atrapó la atención de las personas y que de hecho ni vieron cómo pasó el tiempo y tuvieron que terminar porque ya la clase o la reunión había terminado y el tiempo había avanzado, pero estuvo buena la reunión porque hubo discusión, hubo polémica. Y lamentablemente, queridos hermanos, eso es algo que sigue siendo una realidad incluso hoy día en nuestros círculos virtuales, en donde nos preocupamos mucho más de dilucidar la diferencia que existe entre el supralapsarianismo y el infralapsarianismo que promover la verdadera piedad entre los discípulos de Cristo. Hoy día en círculos virtuales existe una preocupación mayor por querer enseñar a todos las grandes profundidades de la teología reformada, cuando no somos capaces de incentivar primeramente nuestra búsqueda devocional del Señor, diaria, constante, como fruto de una fe sincera. Yo no digo que lo otro sea malo, que aquellos que estudian teología y que entienden la diferencia entre el infralapsarianismo y el supralapsarianismo sean hermanos de poca espiritualidad. No estoy queriendo decir eso, usted me entiende. Cuando invertimos el orden, cuando dejamos lo que ya entendimos de lado y empezamos a buscar otras cosas, también estamos cayendo en lo que el apóstol Pablo denuncia en la iglesia de Éfeso y a quien mandó Timoteo a que lo corrigiera. No solamente escuchar disparates como los escuchamos muchas veces de otros líderes religiosos, es perder el centro, es perder el foco de lo que realmente primero debe ser un afán en nuestro corazón, poner por obra lo que ya entendimos de la palabra del Señor y que el Señor recree en nosotros la imagen de su Hijo en piedad, en corazón limpio, en buena conciencia y en fe no fingida. Ahí está el desafío para cada uno de nosotros hoy día. No miremos solamente la vereda al frente. No, nosotros no tenemos a un pastor que habla de sus sueños, no tenemos a un pastor que habla de nuevas revelaciones. Siempre va a tener un pastor que predique la palabra, pero tenemos que ir un paso más allá. Tenemos que poner en práctica y por obra el ejercicio de la verdadera piedad. Y eso comienza disponiendo nuestro corazón en las manos del Señor, para que el Espíritu Santo nos transforme día a día. Así que cuidado, las otras enseñanzas no siempre están solamente en la vereda del frente. Muchas veces también en círculos en los que nos parece, en donde existe sana doctrina, también nos podemos desviar hacia el orgullo doctrinal, que termina siendo mella de una verdadera y una profunda espiritualidad. Tengamos atención y pongamos ojo con eso. Pero hay una segunda cosa, y con eso yo quiero ya empezar a terminar, que es importante que nosotros veamos en el texto bíblico y observemos. ¿Por qué? Porque también el apóstol Pablo le dice a Timoteo cómo prevenir. No solamente le ayuda a identificar el contenido y los efectos de estas otras enseñanzas, también le dice cómo prevenir y combatir estas enseñanzas o estas desviaciones doctrinales. Lo dice ahí en el versículo 5 y 6 del capítulo que leímos. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana
palabrería. Entonces, aquí el texto nos presenta una especie como de trípode. Yo quiero destacar esta frase que está ahí en medio en el texto: de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Porque el apóstol Pablo plantea esta especie como de trípode sobre la cual puede sustentarse una espiritualidad saludable. Y la primera de ellas dice ahí, corazón limpio. ¿Qué significa tener un corazón limpio? Fíjense que constantemente cuando leemos los evangelios, vemos a Jesús denunciando a los fariseos porque muchas de las cosas que ellos decían provenían de un corazón impuro. Porque la misma Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Mucho, hermanos, de lo que vemos y oímos se va acumulando en nuestra mente y en nuestro corazón. Y así nuestro corazón comienza a alimentarse a veces de cosas impuras. Y estas cosas impuras guardadas en el corazón fermentan dentro de nosotros y producen daño y producen pudrición en nuestro corazón. Por lo tanto, si nos alimentamos de cosas que oímos y vemos que son impuras, no espere que su corazón manifieste limpieza. No espere que su corazón huela a una cosa diferente, que a putrefacción, sino que usted guarda en su corazón son solamente impiedades e impurezas. Debemos aprender, hermanos, a cuidar nuestro corazón primero. No solamente a llenar nuestra mente del verdadero conocimiento y de la sana doctrina, es cultivar y cuidar de este corazón que el Señor nos ha dado. No almacenando en él cosas que no provengan de Dios. Eso es corazón limpio. Eso le manda a Timoteo. Oye, manda a los hermanos de la iglesia a que cuiden sus corazones. Porque eso puede hacerles mucho más daño de lo que creen. En segundo lugar, buena conciencia. Que tengan buena conciencia. La Biblia dice que nuestra conciencia, cuando es gobernada por el Espíritu Santo, ella nos acusa cuando estamos enfrentando algún tiempo de desobediencia a Dios o de pecado. Ella nos acusa, ella efectivamente es como una vocecita en nuestro interior que nos dice que estamos haciendo lo que no es bueno delante del Señor, aquello que es despreciable delante del Señor. Por lo tanto, una buena conciencia es aquella que nos impulsa a actuar con justicia y con integridad. Y esa es la conciencia que el Señor quiere que usted y yo tengamos en nuestra mente. ¿Para qué? Para que en tercer lugar también se manifieste una fe no fingida. ¿Y qué es una fe no fingida? Una fe no fingida es una fe simple, una fe de corazón, que practica las cosas simples del Evangelio primero. Cosas simples como congregarse, cosas simples como escuchar la predicación, cosas simples como adorar a Dios a través de la música, cosas simples como encontrarme con Dios devocionalmente a través de la oración y la lectura de su palabra. Cosas que algunos incluso comienzan a verlas como secundarias porque ellos ya están en un nivel diferente, ¿cierto? No, una fe no fingida, una fe que se centre y se fortalezca en las cosas simples. Miren lo que dice Timoteo, este mismo capítulo que leímos en los versos finales. Este mandamiento, hijo Timoteo, y ahí me paso el versículo 19. Esto fue lo que le dijo Pablo a Timoteo. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales, y cita ejemplos, son Himeneo y Alejandro, a quien entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Fíjese en esto, seguramente usted, que lleva más tiempo en la iglesia, podrá recordar a algún amigo que estuvo junto a usted en su infancia en la iglesia, o que compartió contigo en el grupo de jóvenes, o que compartió contigo en alguna actividad, y que hoy día ya no están. Y ni siquiera no están en la iglesia, ni siquiera están en la fe, ni siquiera perseveraron en este camino que nos ha sido revelado mediante el Evangelio de Jesús. Hermanos, personas que frecuentaron su misma iglesia, que incluso tal vez fueron líderes, pero que hoy ya no están congregándose ni conectándose. Al contrario, incluso algunos de ellos hasta se burlan de aquellos que lo hacen. Tales personas pueden tener 1001 explicación para lo que les pasó. Pero el apóstol Pablo dice que eso
No fue un proceso puntual, no fue que de un día para otro se desencantaron de la iglesia o perdieron la fe. No, es un proceso gradual en donde la persona no cuidó su corazón, en donde la persona no cuidó de su conciencia, en donde la persona no cultivó su fe de manera genuina y por eso naufragó. Por tal razón el apóstol Pablo nos recomienda a todos nosotros que mantengamos esto, un corazón puro, una buena conciencia y una fe no fingida. Y ya para terminar, también vemos que el apóstol Pablo le da herramientas a Timoteo para combatir estas enseñanzas que estaban presentes en la iglesia de Éfeso. Y para combatir estas otras enseñanzas, fíjese lo que dice ahí en su pantalla, debemos primero conocer cuál es el lugar de la ley, pero también conocer cuál es el lugar del evangelio en la espiritualidad cristiana. Es decir, combatiremos toda especie de falsa enseñanza que nos desvíe hacia un lugar distinto al cual Dios quiere que nosotros estemos, cuando adoptemos una comprensión correcta de cuál es el lugar de la ley, para no caer en el legalismo, como lo hacían los maestros en aquella época, y que valoremos el lugar del evangelio en nuestra vida. Y acerca de la ley, el apóstol Pablo escribió lo siguiente: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. La ley es buena si uno la usa legítimamente. Cuando nosotros no ocupamos la ley de manera legítima, la ley se transforma en opresora. La ley mal usada es un yugo insoportable que infringe dolor sobre las personas. Pero la ley puede ser vista desde la óptica buena cuando ella es ocupada legítimamente. Sigue el texto, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, desobedientes, impíos, pecadores, irreverentes, profanos, parricidas, matricidas, homicidas, fornicarios, sodomitas, secuestradores, mentirosos, perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Fíjese que Pablo lo que no está haciendo aquí es poniéndonos como en dos grupos, ¿cierto? Dice, está el grupo de los justos, en donde estamos nosotros, y el grupo de los pecadores, en toda esa lista que acabamos nosotros de nombrar, ¿ya? Pablo no está estableciendo esa diferencia de dos grupos, poniéndonos a nosotros en uno y dejando a los otros en ese otro grupo. Aquí Pablo nos pone a todos en el mismo saco. El apóstol Pablo a usted y a mí nos pone en el mismo lado, que es el lado contrario al de Jesús. Jesús es justo, usted es pecador. Todos somos desobedientes, todos somos pecadores. Y eso se expresa a través de una lista de pecados, que el apóstol Pablo menciona algunos ejemplos, probablemente ejemplos que él sabía que existían dentro de la iglesia de Éfeso. Pero no es una lista absoluta ni exhaustiva, ¿eh? Es una lista de pecados exploratoria respecto de la naturaleza que hay en el corazón del hombre. Cuando la ley, hermanos, es dada en el Antiguo Testamento a Moisés, ella causa un efecto muy interesante. Porque antes de que la ley fuera dada, ¿cómo podríamos llegar a saber lo que era correcto y lo que era errado? Sin embargo, la ley de Dios, que está expresada de manera explícita y que también está escrita en nuestros corazones, Dios pone en evidencia nuestros pecados a través de ella. Lo dice el apóstol Pablo en otra epístola, ¿cierto? Por causa de la ley sabemos que existe el pecado, porque la ley nos hace distinguir entre aquello que es bueno de aquello que es malo. Dios expone, por lo tanto, nuestra incapacidad de corresponder a su estándar, que es perfecto. Por eso que aquí me gustaría también brevemente comentarles lo que Calvino decía acerca de la ley. Para Calvino la ley tenía básicamente tres funciones. La primera de ellas es hacernos inexcusables. Nosotros ya sabemos eso. La ley nos hace inexcusables delante del Señor y no poder alegar que no sabíamos o que no nos dijeron, así que ¿por qué me juzgas si yo no sabía lo que estaba haciendo? La ley nos hace inexcusables. En segundo lugar, Calvino también dice que la ley lo que hace es refrenar el mal en la sociedad, ¿ya? El Señor expresa su ley para contener la maldad que si no estuviera la ley, ella se desbordaría y quedaría la escoba. Como pasó varias veces en la historia bíblica, principalmente lo vemos en los primeros libros de la Biblia. Pero lo que quiero apuntar es a lo tercero. La ley también apunta hacia la libertad.
La ley apunta hacia la libertad, porque si la ley pone en evidencia nuestra deuda con Dios, la misma ley también iluminó aquello que Cristo hizo sobre la cruz. Piense conmigo en esto, en la lógica que hay detrás de esto. Si la ley expone mi deuda con Dios y la misma ley me convence que esa deuda es impagable, entonces cuando yo miro a la cruz y descubro cuál es el lugar del evangelio en mi vida, ella me hace todo sentido. Porque para nosotros es imposible cumplir la ley. Por eso Dios se encarnó en Cristo Jesús, cumplió la ley de manera perfecta, fue a morir en la cruz y de manera sustitutiva nuestra deuda fue cancelada sobre los hombros de Jesús. Lo que Pablo dice en este contexto es que mientras los falsos maestros arrastran a las personas hacia esperanzas que pasan por fábulas, por genealogías, por mitos, por legalismo, Pablo le dice a Timoteo que predique el verdadero lugar que tiene la ley. Porque ella nos fue dada para iluminar el camino hacia la salvación que encontramos solamente en Cristo Jesús. Hermano, nadie conseguirá perdón por ser bueno en sus propios méritos. Nadie conseguirá agradar a Dios en su autoperfección. La ley apunta necesariamente hacia la necesidad del Evangelio. Eso dice el texto final. Según el glorioso Evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y mire lo que dice el apóstol Pablo. Para salvar a los pecadores, del cual yo soy el primero. Nuestra relación con Dios está basada en la confianza de que Jesús murió porque nosotros no podíamos ser justos. Y esa conciencia es la que nos transforma. Porque el amor de Dios demostrado sobre la cruz es un amor que nos constriñe, es un amor que nos impulsa en gratitud a poder ser transformados a la imagen de Cristo para glorificar al Señor. Yo le quiero dejar ahora 3 desafíos para pensar y practicar y con eso ya terminamos. El primero dice así: ¿hasta qué punto nuestra cultura de la tolerancia ha comprometido nuestra propia espiritualidad? A mí me preocupa el momento histórico que estamos viviendo. Me preocupa el hecho de que hoy día sea poco popular tomar una posición. Me preocupa el hecho de que hoy día sea mal visto tener una opinión absoluta de que lo que uno cree es la verdad. Es sumamente contracultural, de hecho, posicionarnos como creyentes que creen en la Biblia como palabra de Dios y como verdad para todos los hombres, no para nosotros. No. La Biblia no es verdad para mí solamente. La Biblia y sus principios enseñan la verdad para toda la humanidad. Lo más común hoy en día es una espiritualidad más bien sincrética, tomando lo que me gusta de aquí, tomando lo que me gusta de allá, y usted muy bien conoce esta típica expresión de algunos que creen en Dios a su manera. Esa es una forma en que se expresa este pluralismo religioso en el cual nos encontramos insertos y que de manera muy peligrosa puede también infringirnos daño como iglesia e infringirnos daño en nuestra espiritualidad. Para eso, ocupemos las herramientas que Pablo le dio a Timoteo. ¿Para qué? Para prevenir, para combatir estas ideas. En segundo lugar, ¿cuán engañados hemos sido con los mitos y genealogías en la actualidad? Porque qué duda cabe de que tenemos por ahí, porulando a nuestro alrededor, muchas doctrinas, o incluso ni siquiera tanto doctrinas, sino que tal vez muchas opiniones acerca de doctrinas, que lo que hacen es generar controversia y obstáculos a nuestra espiritualidad, en vez de promover en nosotros una verdadera piedad.
La verdadera piedad queda en un segundo plano. Lo primero es resolver estas cuestiones teológicas para después encontrarse con la verdadera piedad. Es al contrario. Tome una posición, porque si no la toma, entonces probablemente vamos a ser engañados por estas corrientes o por estos pensamientos. Y lamentablemente eso hará mella de nuestro corazón, de nuestra conciencia y de nuestra fe. Y termino. Tercera pregunta. ¿Hemos cultivado un corazón puro, una conciencia limpia y una fe sincera? Tal vez la manera en la que hemos estado viviendo no es la manera por medio de la cual nuestro corazón está siendo nutrido con cosas puras. O tal vez, hermanos, en su conciencia existen pesos que le atormentan de pecados cometidos en el pasado y del cual usted todavía no logra librarse. O tal vez gradualmente has ido abandonando las cosas simples de la fe y el evangelio, como congregarte, como leer las escrituras, como orar a Dios. La manera en que podemos revertir ese proceso degenerativo es que asumamos una posición, que tomemos una posición en relación a cada una de estas cosas. El desafío del apóstol Pablo a Timoteo es: si vives en medio de una cultura pluralista en donde esta tolerancia malentendida es una virtud, necesitas entonces asumir una posición clara y explícita acerca de tu espiritualidad. Ese es el mismo contexto en el que nosotros vivimos. Debemos tomar una decisión respecto de sobre qué base vamos a construir nuestra espiritualidad. Que el Señor nos ayude para vivir el Evangelio de manera total, hasta sus últimas consecuencias. Te invito a que inclines tu rostro y me acompañes en esta oración. Señor, queremos colocarnos delante de ti, pidiendo que tu gracia alcance lo más profundo de nuestro ser. Que tu gracia, Señor, hoy día abrigue nuestras mentes y corazones para que nos puedas conducir hasta tu soberana voluntad. Querido Señor, ilumina a cada uno de mis hermanos que está aquí conectado en Zoom o que nos está siguiendo por Facebook, por YouTube, para que el desafío que ellos puedan asumir sea claro. Que tú levantes, Señor, entre nosotros a hombres y mujeres que con corazón puro, que con conciencia limpia y con fe sincera decidan posicionarse en la fe que es en Cristo Jesús para hacer frente a un mundo pluralista, en un mundo donde existen tantas opciones y tantos caminos válidos, que esos hermanos que deciden vivir el Evangelio lo hagan de manera total. Y que ellos, Padre, puedan hacer la diferencia en donde quiera que se encuentren, haciendo la diferencia a través del amor con que hablan, haciendo la diferencia por medio del amor que manifiestan también sus actitudes y acciones, que hagan la diferencia entre quienes les rodean en su vida cotidiana, en donde quiera que ellos se desenvuelven, para que cada día más y más nos parezcamos a Cristo Jesús. Es en su nombre, en el nombre de tu Hijo, de nuestro Salvador Jesús, en quien oramos y pedimos todas estas cosas, Padre. Amén.